Bueno, hoy vamos a comenzar al revés. Vamos a ver primero algo nuevo que se llama tablero de comando. Esperamos unos 2 minutitos más para que se conecte alguien más y comenzamos, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a ver tablero de comando. ¿Qué es tablero de comando? Que está, por supuesto, interrelacionado con los indicadores que comenzamos a ver, como margen bruto. Vamos a empezar a ver otros también. Hablamos de rentabilidad, utilidad neta y demás. Vemos un poquito tablero de comando y después hacemos el repaso, ¿sí? De lo que vimos anteriormente, que por supuesto también está relacionado con lo que van a ver en clase 17. ¿Sí? Yo les subí hoy todo, no pude subirlo antes, pero bueno, después de la clase lo van a poder tener también, ya lo tienen ahí en el campus, o lo pueden ir descargando ahora mientras esperamos que se conecten algunos más. Bueno, ahí veo que están Lola, Mayra, Camila, Lorena. Bueno, buenas tardes, gracias por la puntualidad. Muy buenas tardes, chicas. Eh, Bien, arrancamos la clase con esto que parece un tablero de un avión, puede ser, tablero de alguna nave, de un helicóptero. Fíjense, tiene distintos relojitos,
manómetros. Podrían tener, si imaginamos que este es el tablero de un auto, podríamos decir que tienen relojes de temperatura, indican la temperatura, indican la velocidad, a ver qué otra cosa pueden estar indicando estos relojes, si por ahí se animan. Las hectáreas, Bueno, eh, si es una máquina cosechadora, podrían indicar las hectáreas cosechadas, ¿sí? Muy bien, muy bien. O una sembradora o las hectáreas sembradas o un pulverizador. Eh, bien, el combustible podría ser también. Bien, tenemos que imaginar que la empresa es una nave en la que queremos saber cómo vamos en los distintos aspectos, ¿no? Así como saber cuánto combustible me queda en un vehículo para saber hasta dónde puedo llegar o a qué velocidad voy para saber cuánto voy a tardar en llegar, por ejemplo, ¿sí? Puedo llegar a tener indicadores en verde, amarillo y rojo, que me está indicando que algo malo pasa, ¿sí? La empresa, de la misma manera, necesita esos indicadores, ¿sí? Que a lo mejor no son relojitos, pero sí el tablero de comando tiene, como decía recién, distintos indicadores que me dicen cómo está la empresa económicamente, financieramente, productivamente, cómo están los márgenes, cómo está la rentabilidad, cómo está la empresa con respecto al personal, por ejemplo, si hay ausentismo, si hay mucho o poco ausentismo, por ejemplo, motivación, la satisfacción del cliente en una empresa, eh, en fin, distintos tipos de indicadores que nos sirven a nosotros para la toma de decisiones. Por ejemplo, pueden indicar cómo están los márgenes brutos, que es lo que ustedes estuvieron viendo, cómo están los costos, saber dónde son altos los costos, dónde son bajos, dónde se pueden optimizar. Para eso tengo que tener el indicador y ese indicador se construye con información, ¿sí? Entonces, este tablero de comando tiene distintos tipos de indicadores construidos con la información de la empresa. Por eso, en el módulo anterior decíamos que es importante saber qué información es relevante y qué información no. O sea, qué información realmente va a ser necesaria, va a ser importante y cuál no. ¿Sí? ¿De dónde sale la información en la empresa? La económica financiera sale de la contabilidad, ¿sí? Habíamos estado hablando de contabilidad de costos, por ejemplo. Bueno, podemos ver entradas y salidas. Nosotros no profundizamos en registros de ni libros diarios ni mayores, que son más específicos de la contabilidad, pero sí pudimos ver la importancia de registrar, de clasificar los costos y los ingresos para poder construir distintos indicadores. El área interna de gestión, de ahí también va a salir surgir la información, del entorno, de cómo están los clientes, el entorno puede ser interno y externo, interno, cómo están los trabajadores, las relaciones personales, como decían recién, ausentismo, si hay accidentes,
la satisfacción de sus trabajadores, la satisfacción del cliente externamente, ¿sí? Los proveedores, bueno, saber si los proveedores están entregando o no están entregando la mercadería o la materia prima que necesitamos. Esto puede ser no solamente en una empresa agropecuaria, ¿no? Puede ser en una agroindustria, distintos tipos de empresas. Y estén en el sector rural o no. ¿Sí? Eso, claro, cabe volver a aclarar lo que desde el principio de este curso decía que van a encontrar distintas herramientas, van a conocer, van a aprender, van a poder manejar distintas herramientas que le van a servir no solamente para la empresa agropecuaria, sino también para la agroindustria, para cualquier otro tipo de emprendimiento, ¿sí? Para cualquier proyecto, ¿sí? Por eso, si bien nos basamos de la administración rural, el agropecuario, también un poquito podemos llegar a charlar con ejemplos y demás para que sepan que les va a servir para distintos ámbitos. Tenemos esto que se llama tablero de control, cuadro de mando, tablero o tablero de comando, ¿sí? Entonces, es un tablero con distintos indicadores de los distintos aspectos de la empresa. Conjunto de indicadores seleccionados con el propósito exclusivo de monitorear el desempeño de un área o proceso, ¿sí? Puede ser un área de la empresa agropecuaria puede ser una actividad, lo podemos llegar a monitorear por actividad, ¿sí? Cuando hablábamos de actividad podía ser ganadería de cría, bovino, invernada, otra actividad podía ser agricultura, maíz. Y acá tenemos un ejemplo de un cuadrito de mando, ¿sí? O tablero de control de un área, que podría ser, por ejemplo, el taller de una empresa, ¿sí? Puede ser un área de la empresa. Entonces, bueno, ¿cómo está esa área? Es eficacia, hablamos de si es eficaz, si cumple con los objetivos propuestos, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a productividad, ¿sí? En cuanto a calidad, ahí vemos la calidad de la materia prima, que va a estar relacionada, la calidad del producto terminado, las paradas involuntarias, fíjense que están en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tienen que parar porque, por ejemplo, se rompe una máquina, se atora, entonces, en esas paradas involuntarias, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando hay no sé, el mixer, por ahí que conocen ahí en el sector rural, o no sé, las ordeñadoras, las pezoneras, o la ordeñadora, supongamos, un helicoidal, un chimango que se rompa cuando se está llenando el silo, por ejemplo, ¿sí? Son paradas involuntarias, ¿sí? Que no están previstas. Paradas de mantenimiento, ¿esto qué sería? A ver, ¿qué les parece? Si seguimos con el ejemplo de alguna máquina, alguna herramienta. Cuando hay que hacerle algún servi, algún tractor o alguna maquinaria. Bien, bien, muy bien, muy, pero muy bien. Bien, si vamos haciendo esos service, ¿sí? Ese mantenimiento, vamos a reducir por ahí las roturas, ¿sí? Entonces, puede ser que no hayan paradas involuntarias, por ejemplo, o que disminuyan las paradas involuntarias. Pero, fíjense, en realidad
todo está relacionado. Si hay paradas involuntarias, ¿no? Que pueden ser por rotura, por lo que fuera, puedo decir, bueno, no, pero el mantenimiento está bien y las máquinas pueden ser que estén muy viejas, por más que se le haga mantenimiento, o que falta personal, puede ser, fíjense, hay mucho ausentismo, no hay capacitación, ¿m? No hay capacitación o está en rojo la capacitación, el clima laboral es bueno, pero fíjense, hay desperdicio, desperdicio puede ser por justamente también por paradas involuntarias, por falta de capacitación, por un poco de ausentismo, ¿sí? Y puede llegar a que el producto terminado o el producto o el servicio no sea el correcto. Por ejemplo, si contratamos, por decir algo, a valga la redundancia, contratista para sembrar, por ejemplo, ¿no? Para que haga la chacra, como decía. Y bueno, tiene ausentismo de personal, paradas involuntarias, y después la productividad por ahí no va a ser tan buena porque a lo mejor, no sé, si las máquinas no están en condiciones, la siembra no va a ser prolija, se va a haber desperdicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Sí? Bueno, esto, que es un ejemplo de un taller, puede ser llevado para distintos ámbitos. A ver si alguno, bueno, el que está en Tambo, ustedes, por ahí alguien que estaba en Tambo, por ejemplo, bueno, puede pensar también eh, desde la extracción o, ¿sí? No sé, almacenamiento, lo que fuere, cómo puede llegar a estar esa empresa en los distintos aspectos. Estos son ejemplos para una empresa, pueden ser muy comunes, puede ser que haya algunos de estos cuadritos, de estos indicadores que estén en varias empresas o en todos, y hay algunos que a lo mejor no, ¿sí? Cada empresa puede llegar a tener diferentes cuadros. Sí, Ah, sí, te hago una consulta. Ahí en ese ejemplo que estás dando, ¿puede llegar a entrar, por ejemplo, si hacemos IATF, si hacen como IATF, inseminación artificial? sí, 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 por supuesto. En los índices de procreo, sí, eh, en los índices de procreo puedes tener uno de los indicadores, podés tener indicadores desde índices de preñez, índices de parición, índices de mortandad, ¿sí? Índices de preñez lo podés tomar después de la inseminación, después del repaso, por ejemplo, después del repaso con toro. Sí, 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 por supuesto. Y entonces sí, sí es bajo o no es el esperado. Ahora vamos a ver, en unos cuadros siguientes, vamos a ver cómo se establecen las metas para decir, bueno, si esos parámetros también, para ver si, bueno, ¿dónde está ese indicador que medimos? ¿Está en rojo, está en verde, está en amarillo y por qué? ¿Sí? Entonces puede ser, por supuesto que me puede llegar a servir para inseminación artificial. Eh, y establecerme como meta un porcentaje, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí después poder recolectar la información y determinar, bueno, a ver cómo está, alcanzamos la meta o no la alcanzamos, y si no la alcanzamos, ¿por qué? ¿Dónde hay que trabajar? ¿Sí? Se puede llegar a detectar el problema. Hay yo por ahí no me quería, bueno, el tiempo como es bastante limitado y es muy amplio hasta la administración, le sacamos lo más relevante, pero hay, por ejemplo, algunas matrices como diagrama de Pareto, Ishikawa se llama por ahí, no sé si lo eh, es japonés, de espina de pescado que busca la causa raíz, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, la causa-efecto se busca. Entonces, por ejemplo, bajos los índices de preñez después de la inseminación. Entonces, empezamos a buscar la causa raíz, a ver qué falló. Empezar a investigar, bueno, las pastillas, ¿no? El semen, a ver, fallaron los procedimientos en la conservación, el forraje,
em, los vientres fallaron, ¿sí? ¿De qué toro era? Entonces, bueno, se empieza a buscar y como se dice, atar cabos, perdón, hasta que se encuentra la causa raíz, ¿sí? Sería la causa que, sí, bueno, provocó esos efectos de las bajas eh, en este caso, en los índices de preñez, si hablamos de analizar una inseminación artificial, por ejemplo. Y acá vemos de toda. Ahí llegó Carla. Gracias, Carla, por estar. Em, y acá tendríamos un análisis de la empresa, como el de recién, pero por ahí podríamos decir de la empresa en general desde distintos puntos de vista o desde distintas perspectivas, también lo llamamos, ¿sí? Perspectiva de la producción comercial, recursos humanos, económica, financiera, ¿de dónde ponemos el foco, no? Bueno, ¿cómo está la empresa en lo productivo, ¿sí? En lo productivo. Si vamos a un ejemplo de cría, ¿sí? De cría o de tambo, y tenemos en cuenta, ahí la compañera daba el ejemplo de la inseminación artificial, y nosotros tenemos una meta de incrementar el índice de parición o el índice de destete, por ejemplo, pueden ser incrementar, ¿no?, los índices de destete con respecto de un año con respecto al otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, la evolución, que de un año al otro el porcentaje mejore un 2%, 3%, 5%, ¿sí? Entonces decimos, bueno, si alcanzamos esa meta, trabajamos en equipo, entonces va a haber un premio por producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, toda la empresa va a trabajar en pos de que se logre, ¿sí? Se logre ese incremento en los índices de destete, por ejemplo. Y no se va a dejar que se muera un ternero así, ¿no? ¿Sí? Eh, la eficacia, ¿sí? ¿No? Acá tenemos que nosotros diferenciar entre lo eficaz y lo eficiente, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, sí, se alcanza a obtener, no sé, 200 terneros por año, supongamos, ¿sí? Bueno, perfecto. Podemos tenerlo, podemos ser eficaces, ¿sí? Eficaz porque llegamos a cumplir la cantidad, ¿sí? El número, ¿sí? Porque la cantidad es aceptable, pero seríamos eficientes si además de cumplir con esa cantidad, tenemos otros parámetros como por ejemplo alcanzar ese número de destetes con el menor costo posible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ahí seríamos tendríamos eficiencia, ¿sí? Entonces, un ejemplo simple, yo me quiero ir de acá, de Azul, llegar de Azul a Las Flores, que hay unos 100 kilómetros. Eh, entonces digo, bueno, mi objetivo es llegar, ¿sí? A Las Flores, el día de hoy, ¿sí? Si me voy en un tractor, ¿sí? Voy a tardar un poco, voy a llegar, ¿sí? Voy a tardar unas cuantas horas, pero, y además voy a gastar mucho combustible, ¿sí? Soy eficaz y sí porque llegué, el objetivo era llegar, pero si me voy en un auto, ¿sí? Me voy en un vehículo con GNC, supongamos, ¿no? Entonces digo, bueno, soy más eficiente, en los dos llego, pero en el eficiente en el auto voy a llegar en menos tiempo y además voy a tener un menor costo, ¿sí?
Entonces, el tractor es eficaz, tiene eficacia, llegás, pero el auto es eficiente, ¿sí? Llegás en menos tiempo y a menor costo, ¿sí? Eso es como para un ejemplo, para que quede un poquito más fácil la diferencia, ¿sí? Bien, la productividad, ¿sí? Hablamos de la productividad, la calidad, ¿sí? La calidad del producto, ¿sí? La calidad del ternero, podemos ir, si vamos al ejemplo de ternero, ¿sí? La calidad de la leche, si vemos en tambo, ¿sí? Acá pueden tener, no sé, porcentaje de grasa butirosa, por ejemplo, la evolución en la producción en litros, ¿sí? Bueno, todo esto es la parte productiva. En la parte comercial, ¿sí? En una empresa. Por eso les digo que este curso les sirve no solamente para la empresa agropecuaria, sino, no sé, alguien tiene un producto de vender viandas en su pueblo, en su ciudad, entonces dicen, bueno, yo quiero, me propongo ser, hay otros que también venden viandas, pero me propongo vender viandas al, no sé, el 30% de las viandas que se venden en Coronel Suárez, ¿sí? Que sean de mi empresa, ¿sí? Entonces eso sería la cuota de mercado. El porcentaje o la cantidad que representa el producto que yo vendo en el mercado, ¿sí? Con respecto al otro, ¿sí? Es decir, si se venden 2.000 viandas por día, digo, bueno, un 30%, por lo menos 600 viandas, vender 600 viandas, ¿sí? Por ejemplo. Expansión en ventas, ¿sí? Bueno, y vamos a ver ahora por qué están en rojo, por qué están en verde, por qué están en amarillo, ¿sí? La calidad del producto, ¿sí? Bueno, les hago el ejemplo con las viandas, voy cambiando los ejemplos para que vean que se pueden aplicar en distintos ámbitos. La atención al cliente, ¿sí? Esto es importante. Bueno, acá sí hay clientes que me llaman porque están desconformes, porque no les gusta la comida, si hay devoluciones, si hay clientes que se bajan, ¿sí? En este caso, los clientes están conformes, ¿sí? Pero bueno, la cuota de mercado está en rojo, es baja porque a lo mejor hay otro u otra que vende las viandas y que capaz que son mejores, son más baratas o tienen mejor marketing, ¿sí? Bien, recursos humanos, los empleados o colaboradores, como lo llaman ahora, el ausentismo, ¿sí? En este caso está en verde, que no, la gente no falta mucho. La rotación, ¿sí? Acá se puede estar hablando de rotación o de sectores o rotación de empleados que salen, que son despedidos, por ejemplo, o que se van, y empleados nuevos que entran, ¿sí? Entonces, uno puede estar hablando de alguna de esas cuestiones. La capacitación del personal, en este caso está en amarillo, ¿sí? El clima laboral, ¿sí? Cómo se relacionan entre compañeros, compañeras. La parte económica, fíjense, acá tenemos un indicador, el margen neto o utilidad neta, y el margen de contribución no es ni más ni menos que el margen bruto, ¿sí? El margen bruto que nosotros venimos trabajando también lo pueden ver como margen de contribución. La rentabilidad, tenemos económica y financiera. Habíamos hablado de la diferencia entre lo económico y lo financiero, ¿sí? Que para entenderlo más fácil podríamos decir que alguien puede estar bien económicamente, pero mal financieramente. Puede tener bienes de valor, pero muchas deudas o poco ingreso, u al revés, ¿no? Bueno, en fin, la perspectiva financiera, la inmovilización, ¿sí? Acá hablamos de capital inmovilizado, por ejemplo, que no lo podemos vender, si bien pueden llegar a tener un alto valor económico, ¿sí?
no lo podemos vender porque es parte del capital de la empresa, del capital de trabajo, ¿sí? El endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento, esto hay que tomarlo con pinzas porque estar endeudado no siempre es malo, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. La liquidez, como decía mi profe Horacio, la capacidad que tienen los bienes de transformarse en dinero constante y sonante, rotación de créditos, ¿no? Se sacan créditos, se pagan, se sacan, se pagan, ¿sí? Se, se toman créditos, se pagan. Eh, mm, bueno, hasta acá vamos. Vamos a seguir con los ejemplos. Vamos bien. Pero que vean, aunque sea de esta parte, que después la ven tranquilos, aunque sea, vamos a ver cómo se construye un indicador, ¿sí? En la semana siguiente lo vamos a seguir también. El tablero de control operativo muestra la situación que se registra en determinados sectores de la organización y del ciclo operativo, ¿sí? En el sector compras, en producción, en ventas, ¿sí? Directivo, hemos hablado de los niveles estratégico, táctico y operativo. Acá hablamos de el tablero de control que analiza los distintos niveles, ¿sí? En lo operativo, lo directivo, monitorear los resultados para poder controlarlos, controlar cómo van, saber cómo va, ¿sí? Tener esa orientación. Eh, el estratégico, la parte estratégica, la información interna y externa, y esto lo vemos más a largo plazo de la empresa. Esta es una de las partes importantes. Hablamos de el nombre del indicador, la forma de cálculo, las unidades del indicador, la periodicidad de cálculo, fuentes de información, meta, objetivo, ¿sí? La alerta estrategia serían los parámetros, el responsable de presentar el indicador y ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Un indicador podía ser, por ejemplo, el ausentismo, el margen bruto, el índice de preñez con inseminación artificial, ¿sí? Eh, ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo calculo? El ausentismo, por ejemplo, lo voy a calcular desde días de trabajo, supongamos días totales de trabajo del mes, puede ser, o en horas de trabajo y las horas que no trabajó, o la cantidad de empleados ausentes, ¿sí? Por día. El indicador, ¿sí? Las unidades, en qué unidades voy a trabajar, ¿sí? Voy a trabajar en ausentismo, por ejemplo, voy a trabajar en días, en horas, en números de empleados. Las unidades pueden ser en cuanto a la producción, si voy a trabajar en kilos, si es un tambo voy a trabajar en litros de leche, puede ser que en el tambo trabaje en vez de litros de leche en grasa, ¿sí? Analizarlo desde la grasa, desde la grasa butirosa que tiene la leche, el porcentaje, por ejemplo, periodicidad de cálculo, bueno, ¿cada cuánto lo voy a calcular? ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser semestral, bimestral, anual? Fuentes de información, ¿de dónde va a salir esa información? ¿De dónde sale la información, por ejemplo, del ausentismo? ¿Sí? Si alguien está a cargo de registrarlo, si se toma asistencia, ¿sí? La meta, objetivo, bueno, ¿cuál es ese numerito que me va a decir que estoy bien, que estoy en verde? La alerta estratégica, ¿cuáles son los parámetros que me van a decir si estoy en rojo o en amarillo? ¿Sí? Eh, el responsable, ¿quién va a representar a presentar ese indicador? ¿Sí? Yo le doy siempre el ejemplo a los chicos en la escuela de el preceptor que toma asistencia
y que tiene una forma después de forma de cálculo y que por supuesto también una alerta estratégica donde ahí les mandan una notita a los padres y a las familias, ¿no? Y decir, bueno, hasta un cierto porcentaje, hasta el 80% de asistencia está en verde y ya de ahí para abajo voy a empezar a estar en amarillo o en rojo, ¿sí? Y va a ser el responsable de presentar también ese indicador, ¿sí? Es un ejemplo. El administrador puede ser responsable de algunos indicadores, ¿sí? Un encargado puede estar a cargo de registrar, eh, de pesar y acopiar en silos la cosecha, entonces puede estar registrando y registrando humedad, registrando los kilos, ¿sí? Entonces puede estar a cargo también de ese indicador. Y acá tenemos unos ejemplitos. Evolución de la producción es un ejemplo. Bueno, ¿cómo está la producción eh, con respecto de un mes con respecto al mes anterior? ¿Sí? Si aumentó o si bajó, ¿sí? Eh, Tenemos esos puntos que veíamos hace un ratito, esa lista de nombre del indicador, la forma de cálculo, las unidades, la periodicidad, fuente de información, meta, alerta estratégica, lo tenemos todos acá. Lo tenemos acá, el nombre del indicador, entonces evolución de la producción, ¿sí? Y si lo vemos desde sí, un tambo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que tambo, los que están por ahí más especializados, que tenemos la producción va a responder a distintas fluctuaciones estacionales, ¿sí? Que va a depender de un montón de cosas, la productividad, la oferta forrajera también, ¿sí? Bueno, en fin, pero si lo medimos la producción de un mes con respecto a la del mes anterior, entonces decimos, bueno, si producimos 10.000 litros, por decir algo, eh, 10.000 litros, ¿sí? Y en el mes anterior producimos 9.000, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 10.000 menos 9.000 dividido 9.000, ¿sí? Esa diferencia va a ser 10.000 menos 9.000 va a ser 1.000 dividido 9.000, ¿sí? Por ejemplo, entonces por 100. Bueno, ahí vemos cuál es la diferencia y en porcentaje en este caso, ¿sí? Acá puede ser, no sé, los kilogramos de pan de una panadería, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿en qué medimos? En kilogramos, ¿sí? Puede ser en toneladas, si hablamos de agricultura, la periodicidad mensual, fíjense, bueno, en agricultura no tendríamos que utilizar la periodicidad mensual porque en la agricultura vamos a tener una cosecha al año de un cierto producto, por ejemplo, ¿sí? Bien, la meta, partes de producción, ¿sí? Son las fuentes de información, ¿sí? Que los partes, así como el parte diario, parte de producción, eh, registros, ¿sí? Estos serían los registros. Eh, Puede registrar, si hablamos de la cosecha, puede registrar a alguien que esté a cargo en la balanza, en el silo, ¿sí? Controlando los camiones, ¿sí? La meta sería con respecto, en este ejemplo, eh, que incremente la producción un 2% con respecto al mes anterior. Si se producieron, si la producción fue de 1.000, entonces
que el mes siguiente sea 1100, ¿sí? 1200, por ejemplo, ¿sí? En este caso sería 2%. Eh, ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, ¿qué decimos? Si la producción es de 2% o más, ¿sí? Que sería saldría de acá el resultado, la forma de cálculo, entonces es satisfactorio, ¿sí? Hablamos de la alerta estratégica, indica los parámetros. Satisfactorio si la producción aumenta, incrementa un 2% o más. Si incierto de 0 a 2%, ¿sí? Acá podríamos decir regular. Insatisfactorio sería menor a 0, que en vez de aumentar la producción, disminuyó la producción, ¿sí? Hubo una reducción de la producción. Bien, y acá dice responsable de presentar el indicador, en este caso va a ser el gerente de producción, ¿sí? O el encargado de la producción. Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Que hubo una producción de 1430 kilos en el mes X, y en el mes X menos 1 sería el mes anterior, ¿sí? O sea que, fíjense, en 1409 hubo y incrementó a 1430 a 21 kilos. ¿Sí? Y este sería el resultado, está acá regular en amarillo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El de cuota de mercado. Para entenderlo fácil, es como el ejemplito que daba recién de la venta de viandas de comida, y decimos, bueno, de 1000 viandas diarias que se venden en la ciudad, ¿cuántas vendo, no? ¿Cuántas vendo de esas 1000? ¿Sí? Entonces, me voy a poner un porcentaje. En este caso digo, bueno, yo quiero por lo menos vender el 40%. ¿Sí? Que el 40% de la producción que está en el mercado sea mía. ¿Sí? Sea mi producto. ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien? Y como las anteriores, este ejemplo tiene la forma de calcularlo, por supuesto, cuota de mercado es el nombre del indicador, forma de cálculo, las ventas propias dividido las ventas del sector, ¿no? El total de ventas volviendo al ejemplo de viandas que se venden en Coronel Suárez, y cuántas vendo yo, ¿no? Cuántas vendo yo y cuántas se venden en total. Se divide las que vendo yo por el total y se multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje. Acá las unidades que se utiliza, en este caso, habla de toneladas, ¿sí? La periodicidad es anual. Bueno, yo si quiero, si es el ejemplo de las viandas, puedo decir, bueno, puede ser por día. A ver, se me fue, ahí está. ¿Sí? Puede ser por día, por mes, por año. Bien, la fuente de información, registros contables e información de la Cámara del Sector. ¿Sí? Acá hablamos de, miren, toneladas, pueden ser toneladas de, eh, toneladas de un determinado cereal, oleaginosa, ¿sí? Pueden ser de, de arena, de piedra, de una cantera, ¿sí? Y los parámetros que utiliza acá en la alerta estratégica dice que si es el 40% o más, va a ser satisfactorio, ¿sí? Regular sería entre el 30 y el 40%, y
insatisfactorio sería menor al 30%, ¿sí? Esos son los parámetros que se pone la empresa. Y acá vemos que se vendieron 55 toneladas de 120, el total de 120, o sea que representa un 45,83. ¿Sí? O sea que está en verde, supera las expectativas. Eh, Ahora, dentro de 10 minutos les doy un recreíto. Vamos a ver unos ejemplos más de esto y después pasamos después del recreo pasamos a, a ver algo que preparé también para la clase, para esta clase 16, que bueno, está relacionado con los distintos indicadores y entre ellos veníamos viendo el cálculo de costos, ingresos, bruto, neto y el margen bruto y cómo podemos llegar después a la utilidad neta. Bien, acá tenemos un ejemplo en ausentismo, ¿sí? En este caso lo toma en horas de trabajo eh, y horas de ausentismo. La unidad es en horas, la periodicidad es mensual, ¿sí? La fuente de información acá son registros de asistencia y el 3% es la meta, ¿sí? O sea que de 100 días o de 100 horas puede faltar 3 nomás, ¿sí? Esto, 115 horas en el mes. Eh, Fíjense, de 3 o más, o menos, fíjense, acá al revés, ¿no? Porque habla de ausentismo. Si fuera presentismo, ¿sí? Lo veríamos a la inversa. Entonces, cuanto mayor el porcentaje, peor está la empresa, ¿sí? En ese aspecto. Entre 3 y 4%, ahí estaría regular, y mayor al 4%, que haya mucho ausentismo, ¿sí? Estaría en rojo. Fíjense acá, las horas de ausentismo son de 115 horas, 115 de 2.400, ¿sí? De 2.400 horas totales de trabajo, hubo de ausentismo 115. La rentabilidad económica, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Ahí con la forma de cálculo de resultado operativo y operativo, que eso lo vamos a ver hoy también, un poco lo habíamos charlado. El activo de la empresa, también lo hemos charlado, es que es todo eso que la empresa cuenta para trabajar, para funcionar, para producir, todos los bienes de la empresa, sean propios o ajenos, ¿sí? Pero que están en pos de la productividad de la empresa. Eh, y bueno, ahí tiene también algunos indicadores, ¿sí? Los registros contables, de ahí saldría la información de la rentabilidad. Espera tener una rentabilidad del 12%, ¿sí? O más. Y vemos que no alcanza al 12% porque en realidad el resultado está en 11,34. ¿Sí? Hay distintas formas de calcular la rentabilidad, eso lo habíamos visto. ¿Sí? Pero de cada peso que la empresa invierte en su, en su funcionamiento, en la producción, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto obtengo? ¿Sí? ¿Cuánto obtengo de resultado operativo? Acá tenemos la liquidez, ¿sí? Otro ejemplito. Y después, bueno, tenemos
este punto que nosotros veíamos. Con todo eso armamos que lo vimos anteriormente, ¿no? Este cuadrito donde podemos ver las distintas perspectivas de la empresa desde las distintas perspectivas: producción, comercial, recursos humanos, económica y financiera. Me había quedado oscuro. Bueno, a ver. ¿Sí? Estos son ejemplos. Estos son ejemplos para una empresa, son ejemplos que son comunes en varias empresas, pero como decíamos recién, bueno, puede llegar a ser que una tenga dentro de la producción la importancia de el índice de destete, los litros de leche, ¿sí? Sí, se me ocurre, ¿no? Entonces, bueno, cada empresa puede llegar a tener su cuadrito, ¿sí? Con los indicadores que son relevantes, que son importantes para la empresa. Hablábamos del tablero de comando y hablábamos de un cuadro de mando integral, también llamado Balance Scorecard, ¿sí? Cuadro de mando integral, y acá nos dice que tiene en cuenta, fíjense, nosotros hablábamos al principio de la misión, la visión. En este caso dice, es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategias, y posibilita eh, movilizar a todos los integrantes de la empresa al pleno cumplimiento de la misión, ¿no? A dónde la visión sería entonces a dónde quiere llegar, las estrategias, qué es lo que va a hacer, cómo va a ir, ¿sí? En busca de esos resultados, y la misión es, como lo decía en algún momento, la razón de ser de la empresa, el por qué existe, el para qué existe la empresa, ¿no? En base a esa información, con el cuadro de mando integral podemos ver si realmente estamos dirigidos correctamente, si vamos en buen camino hacia conseguir esos objetivos macro, ¿no? Bueno, esto lo vamos a repasar la clase que viene. Es un poquito eh, organizar desde la misión, el planeamiento estratégico, que está relacionado, la misión, la visión, lo estratégico, están relacionados también con los indicadores, las estrategias, los objetivos, y esas perspectivas desde lo financiero, lo económico, lo comercial, ¿sí? De poder cumplir los objetivos, realizar correctamente las estrategias, ¿sí? En caso de algunas eh, anomalías o no conformidades, o detectar que vamos mal, bueno, tenemos que tener un plan de acción para mejorar, volver a hacer el plan, a planear y seguir en camino de esa visión a la que queremos llegar, donde vemos la empresa a unos 4 o 5 años, y la misión, la razón de ser de la empresa, si estamos cumpliendo con lo que la empresa se propone, ¿sí? La razón de ser del por qué existe y para qué existe esa empresa. Y acá son unas preguntitas. Vamos, no sé cuántos. No me acuerdo, me parece que ya casi lo terminamos, ¿eh? Eh, la perspectiva financiera, comercial, de procesos internos, de aprendizaje, la financiera, ¿qué le parecemos a los accionistas, sí? Acá puedo hablar de una gran empresa o simplemente las personas que financian esa empresa, la actividad de la empresa, la perspectiva comercial, cómo lo ven los clientes, interno,
¿sí? ¿En qué tenemos que destacarnos? ¿Qué es lo que tiene que hacer mejor la empresa? ¿Sí? Eh, Hay unos conceptos que, bueno, no los vamos a profundizar, pero sí los nombro, las capacidades medulares, los factores claves de éxito de una empresa, ¿sí? Tienen que ver un poco también eh, con eso. La perspectiva de aprendizaje, ¿sí? Cómo mejorar la mejora continua, ¿sí? Mejorar, crear valor. Fíjense, acá habíamos hablado de la cadena de valor y de la creación de valor, que no solamente es el valor agregado de transformar el producto, sino además de incluso a veces un servicio adicional, una mejor atención, una diferenciación, ¿sí? Bueno, nos tomamos unos minutitos, unos 10 minutitos y seguimos, ¿sí?
Bueno, vamos a compartir ahora esta clase que no quiero que les quede sin ver. Clase 16. En esta clase 16, que es una continuación de margen bruto, donde, bueno, como les decía, vemos los distintos indicadores que nos sirven para armar justamente el tablero de comando, que es lo que estuvimos viendo recién. A ver si... Ahora sí, ¿sí? Entonces, el margen bruto, el resultado por producción, resultado operativo, ¿sí? Llegaremos después a la utilidad neta. Hablamos también de rentabilidad y el tablero de comando que eh, es una herramienta general, ¿sí? Que nos sirve armado por distintos indicadores que son necesarios, que son importantes, que son relevantes para la empresa, para saber cómo va, justamente para ver si hay algún relojito en rojo y poder actuar, poder tener un plan de acción, poder mejorar, poder realizar las acciones correctivas y el aprendizaje, la mejora continua, ¿sí? Volver a planear, ¿sí? Replanificar, ¿sí? Corregir. Y acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense en la clase anterior, que ahora nos vamos a hacer, yo voy a ir explicando esta actividad y nos hacemos después un breve repaso con lo de la clase anterior, que teníamos un paso a paso, como decíamos, el paso a paso para calcular los costos, para calcular las el ingreso bruto, neto, ¿sí? Entonces, con ese paso a paso podíamos llegar a obtener el margen bruto de una forma ordenada, nos ayuda a no equivocarnos o a equivocarnos menos. Y acá teníamos un ejemplo entonces de evaluar la alternativa entre sembrar en campo propio 150 hectáreas de maíz o de soja, ¿sí? Y acá tenemos estos ejemplitos. Van a encontrar, como les decía, algunos precios que son solo de uso. Acá esto sería dólares, ¿sí? ¿Sí? Dólares. Eh, ¿Sí? Bien, tenemos entonces para maíz el barbecho, ¿no? Para preparar la tierra antes de sembrar con glifosato, atracina, metolacloro, 50 kilos de semilla por hectárea se van a utilizar, un curasemilla, eh, fíjense, 2 litros cada 100 kilos de semilla. ¿Mm? Entonces, si vamos a utilizar 50 kilos de semilla por hectárea, entonces no usamos 2 litros, usaríamos la mitad. ¿Sí? Y fertilización con 50 kilogramos por hectárea de urea granulada. ¿Sí? Acá tenemos todos los datos en cantidades, en productos, y después tenemos que ir viendo cuál es el precio de cada uno de esos, que, como les digo, muchas veces los precios a veces pueden estar desactualizados, pero son para uso didáctico, para que ustedes practiquen. El rinde esperado, acá 6 toneladas, ¿sí? 6.000 está en kilos, hacen el pasaje de unidades. El precio esperado de 300 pesos, esto sería dólares en realidad, ¿no? Para que sea un poquito más coherente, ¿sí?
Eh, y el precio de la siembra, $60 por hectárea. ¿Sí? Bien, tienen entonces la opción de sembrar o soja o maíz y tienen que valorar ustedes, a ver, bueno, a ver qué me conviene más. Van a calcular los costos, los ingresos y, por supuesto, al final el margen bruto de cada una de ellas. ¿Sí? Son 150 hectáreas en campo propio. Tenemos ahora los datos para soja. 2,5 litros de glifosato utilizamos para el barbecho. Estarán extra 150 centímetros cúbicos por hectárea. Acuérdense, acá va a haber que pasarlo a litros, ¿sí? Son 150 centímetros cúbicos si es que tienen el precio por litro o si el precio está por litro y lo quieren pasar a precio por centímetro cúbico, también lo hacen, ¿sí? Eh, las semillas, 50 kilos, pulverización, otra pulverización, fíjense, con 2 litros. Primero teníamos una de 2,5 litros, 2,5 litros, y después tenemos otra de 2 litros de glifosato también. Fíjense, vamos a usar 2,5 litros y después vamos a usar 2 litros más. Acuérdense entonces que la pulverización, si son dos, el servicio de pulverización también lo vamos a tener que pagar 2 veces. Acá tenemos un graminicida, eh, insecticida, el aceite, ¿sí? Para que, bueno, se pegue un poquito más en la hoja, ¿no? Incremente la residualidad, como decimos, hablamos del principio de residualidad, de, bueno, que el producto permanezca en esa superficie, que permanezca en la hoja de la planta, que permanezca, ¿sí? Dentro de la pulverización también va a estar en geo, acá 300 centímetros cúbicos por hectárea, o un fungicida también, aceite vegetal, el rendimiento esperado 3.800 kilos por hectárea, precio esperado $350 por hectárea, precio de siembra $70 por hectárea, y para ambos cultivos va a haber un gastos de comercialización de 2% del ingreso bruto. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes pueden calcular el ingreso bruto, que era precio por cantidad, el rendimiento por el precio esperado, a eso le van a restar el 2%. Ese 2% se puede descontar a los kilos, descontarle al precio o descontarle al total. Si quieren para probar, cualquiera de las tres formas les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, si descuentan en producción, ¿sí? El 2% de 3.800, ¿sí? Se lo restan y después hacen toda la multiplicación, les va a dar de la misma forma, ¿sí? De todos modos, tienen en la clase anterior, en el paso a paso, bueno, la forma de cálculo que ahora la vamos a repasar, ¿sí? Como les decía, lo que va cambiando son los valores, pueden ser los nombres de los productos, pero ustedes ya tienen la forma de ordenarse, que eso es fundamental. Eh, y acá tenemos la lista de precios que tenemos que ver, bueno, para cada producto, perdón, para cada actividad, si vamos a sembrar el cereal, el maíz o la oleaginosa, la soja. Tenemos el precio de la bolsa, ¿sí? De maíz, el precio de la bolsa de soja, el precio del glifosato, de la tracina, metolacloro, estarán en geo, urea, ¿sí? Fertilizante, el aceite. Fíjense, tenemos, bueno, la pulverización, ¿sí? Bueno, acá tenemos 105.
Esto lo tendríamos, esto también tendría que ser en dólares, que está un poquito desactualizado, ¿sí? La cosecha, ¿sí? Los gastos de cosecha, la por hectárea, la cotización. En este caso, fíjense, acá teníamos, bueno, 295, una cotización vieja, ¿sí? Cura semilla, ¿sí? Ustedes pueden usar esta cotización, pueden usar una vigente, pero siempre, por supuesto, aclarándola, ¿sí? Poniendo el tipo de cambio. No importa que los resultados no parezcan coherentes con la actualidad, lo importante es que podamos trabajar, ordenarnos, ¿sí? Porque les digo esto, porque acá damos unos datos y esto no es una receta mágica, sino que estos pueden cambiar los productos con el tiempo. Hay productos que se dejaron de aplicar hace muchos años y algunos se están volviendo a esto, hay malezas resistentes y entonces se hacen otras combinaciones, se cambian las cantidades, cambian los precios, ¿sí? Eso es lo que ustedes también van a tener que ir entrenando, ir aprendiendo a, bueno, hacer ese estudio de mercado, esa investigación de por supuesto, si tienen en cuenta el rol del agrónomo, pero no quedarse también con eso, averiguar, ¿sí? Y va a haber cambios constantes. Bueno, de hecho, en los precios también hay cambios constantes, ¿sí? Lo importante es el paso a paso que puedan tener. Y acá tenemos, entonces hasta ahí, hasta lo que vimos recién, ustedes ya lo han hecho, ya lo han practicado. Volvimos a practicar la clase pasada y dejamos una lista paso a paso, cómo realizar. Hasta ahí habían hecho. Lo que no habían hecho, que por eso quiero más que nada en llegar a practicar esto y después nos queda un ratito, vemos alguna duda, algo que haya quedado del cálculo de margen bruto. Hablábamos del margen bruto por hectárea y del margen bruto total global. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de cálculo del margen bruto total y ya empezamos a calcular otros resultados, ¿sí? Al margen bruto empezamos a deducirle, ¿sí? Eh, otros costos, amortizaciones, intereses y comenzamos a obtener el resultado operativo, el resultado por producción y finalmente la utilidad neta, ¿sí? Hasta ahí entonces vamos a llegar en estos minutos que nos quedan. Y acá tenemos un ejemplo que nos vamos a detener en este ejemplo para poder calcularlo entre todos. Dice, en un establecimiento agropecuario mixto en el cual se realizan 250 hectáreas de soja y 500 hectáreas de ganadería bovina, teniendo en cuenta que el margen bruto por hectárea de soja es de $300, esto es de margen bruto, ¿no? El ingreso menos los costos directos, y el de ganadería es de 120, fíjense, el margen bruto de ganadería es menor, esto también es por hectárea, dice, con costos medios fijos de $50 por hectáreas antes de los impuestos, entonces acá nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a descontar del total de hectáreas $50 por cada hectárea, ¿sí? Fíjense, costos fijos, hablamos de medio porque hablamos de costo por hectárea, ¿sí? Costos $50, costo fijo por hectárea, $50. Amortizaciones anuales, tenemos 650.000, están en pesos, ¿sí? En este caso lo tenemos en pesos. Teníamos por ahí un tipo de cambio que era medio bajo. Acá está el tipo de cambio, 235. Los impuestos son 200. Fíjense, tenemos impuestos fijos en este caso. 200 impuestos fijos, ¿sí?
Y intereses, los intereses de 5%, el 5%. Acá está expresado en 0,05, que sería 5%. ¿Sí? Si es 0,5 es el 50%. Calcular el margen bruto total global, el resultado operativo, el resultado por producción y finalmente la utilidad neta. No sé si tienen ahí a mano las formas de cálculo, si no las tenemos por acá abajo. Acá están las formulitas de cálculo. Fíjense, ¿cómo calculamos entonces? Tenemos para calcular el, el margen bruto, el ingreso bruto menos los gastos de comercialización, calculan el margen neto, el ingreso neto menos los costos directos, ¿sí? Acá obtenemos el margen bruto, ¿sí? El margen bruto. Y después el margen bruto total global, que sería este margen bruto total, ¿sí? Global, sería el margen bruto 1 más el margen bruto 2, ¿sí? En este caso tendríamos el margen bruto de agricultura más el margen bruto de ganadería, pero a cada margen bruto tenemos que multiplicarlo por su respectiva cantidad de hectáreas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, llegamos primero, calculamos ese margen bruto total global. A ese margen bruto le vamos a restar los costos fijos, ¿sí? Y vamos a obtener, restándole los costos fijos al margen bruto, obtenemos un nuevo indicador que se llama resultado operativo. ¿Mm? Al resultado operativo le seguimos deduciendo, le restamos las amortizaciones y obtenemos lo que llamamos el resultado por producción, ¿sí? Porque descontamos también el desgaste de las máquinas, por ejemplo, la pérdida de valor de las maquinarias. Y finalmente a ese resultado por producción le podemos descontar intereses, retiros empresariales también, ¿sí? Descontamos intereses y obtenemos lo que llamamos la utilidad neta, ¿sí? Que sería ni más ni menos que la ganancia neta, descontando todo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar de una forma simplificada, para hacerlo más breve, ¿sí? Tenemos en cuenta entonces quería dejarle, nos quedan re poquito tiempo, lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? En un primer momento mi idea era dejarles unos minutitos para que intenten hacerlo ustedes, pero de todos modos van a intentar y por supuesto voy a servirles de guía y en realidad los que lo van a ir calculando son ustedes. Primero dijimos que teníamos que calcular, ya acá ya tenemos una ventaja porque para ahorrar tiempo los márgenes brutos ya están dados, ¿sí? Para calcular el margen bruto total global teníamos que multiplicar el margen bruto de una total, ¿sí? O total global, ¿sí? Eh, Vamos a dejarlo una G que es global, ¿sí? Margen bruto total global, lo vamos a poner así. Tenemos que calcular el margen bruto de, teníamos soja, 250 hectáreas, ¿sí? Hectáreas por
Me queda en mayúscula, me queda medio feo, pero hectáreas por el margen bruto de soja, ¿que cuánto es el margen bruto por hectárea de soja? 300. Perfecto, muy pero muy bien. Entonces hacemos 250 hectáreas de soja y tenemos un margen bruto por hectárea de 300. Muy pero muy bien, ¿sí? 300 serían dólares por hectárea, ¿sí? Dólares por hectárea. Bien, entonces acá, para no confundir, le vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Más, vamos a hacerlo abajo, más el margen bruto, ahí está, más el margen bruto de, tenemos dos actividades acá. Hacemos 500 hectáreas ¿de qué? Ganadería. Muy bien, de ganadería. ¿Y cuál es el margen bruto de ganadería por hectárea? 120. Muy, pero muy bien. 120 también sería dólares por hectárea. Y ahí tenemos, fíjense, cuando hablamos hectárea con hectárea se van, ¿sí? Y entonces nos estaríamos trabajando directamente en dólares, perdón. Nos quedarían en dólares. Bueno, ahora tendrían que multiplicar, por eso les decía, lo van a hacer ustedes, 250 por 300, 500 por 120 y a eso lo sumamos. A ver cuánto les da. 250 por 300 y 500 por 120. Si lo hacen con la calculadora, ponen ahí los paréntesis, lo hacen todo junto. A ver si tienen ahí a mano para calcular. A mí me dio 75.000 y 60.000. O sea, 135.000 total. Bien, entonces 75.000 de soja y 60.000 de ganadería. 75.000 de soja y 60.000 de ganadería. Muy, pero muy bien, ¿sí? Y en total les daría 135. muy, pero muy bien. 135.000. 135.000 ¿y qué sería esto? Dólares. Perfecto. Bueno, muy, pero muy bien. Dólares solamente, ¿sí? Acá no hablamos dólares por hectárea, lo teníamos en hectárea, lo pasamos a dólares directamente, ¿sí? Decimos hectárea con hectárea se van. Eh, perfecto. Acá tenemos el margen bruto total global, ¿sí? Margen bruto total o margen bruto total global, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces ya tenemos un resultado calculado, margen bruto global, y ahora podríamos pasar a calcular el resultado operativo. Exactamente, muy bien, Carla. Sí, le empezamos a restar. Claro, le restamos, fíjense, teníamos. Perdón que tenga que bajar y subir, pero bueno, teníamos, si al margen bruto le restábamos los costos fijos, obteníamos el resultado operativo. Entonces a este margen bruto total global le vamos a restar los costos fijos, ¿sí? Cuando estudiamos costos fijos veíamos que, bueno, hablábamos de costos que además no eran directos
exclusivos de una actividad, sino más generales, ¿sí? No lo restábamos ni a uno ni al otro, sino que lo restamos a este general, a este margen bruto total global. Entonces, para obtener el resultado operativo, tendríamos que restarle costos fijos. Y acá tenemos un ejemplo, lo tenemos dado, les va a ser fácil. Este anotador lo usamos para trabajar con PDF, pero acá también lo usamos. Fíjense, entonces tenemos esos 135.000 para obtener, decíamos, el resultado operativo. A ese margen bruto total global le restábamos los costos fijos. Costos fijos. Bueno, la formulita la teníamos ahí abajo. Bruto total global era eso, menos los costos, esos costos fijos, ¿sí? Bien, y podríamos decir, tenemos un espacio, seríamos esos 135.000, son dólares, ¿no? 135.000 menos, tendríamos que restarle, fíjense, como costos fijos tenemos $50 por hectárea, pero nosotros tenemos en total, ahí se lo vamos a restar a las hectáreas totales. ¿Cuántas hectáreas tenemos en total? Las de ganadería. 750. ¿Cuántas? 750. Sí, Perfecto, muy pero muy bien. Bueno, acá podríamos hacer 750 que son hectáreas, ¿sí? Hectáreas, por y el costo por hectárea, que eran 50 37.500. dólares por hectárea. Ahí está. Y da entonces, qué rápido van, da 37.500 me dio a mí. 37.500, van más rápido que la inteligencia artificial. 37.500, ¿y acá qué serían? 37.500, ¿qué? Dólares. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Está. Entonces ya tenemos, fíjense, costos fijos por hectárea, pero acá dice los impuestos anuales fijos, tenemos impuestos fijos anuales, que dice acá, sumarlos a los costos fijos, ¿sí? O sea que en costos fijos, además de estos medios por hectárea, vamos a tener también los impuestos anuales. O sea que vamos a tener que sumarle esos 200.000, pero ¿qué pasa? Esos 200.000 son pesos, los tenemos que pasar a... A dólares. Muy bien. Se los iba a poner todos juntos entre el paréntesis, pero no los quería confundir. Haces 200.000 dividido 235, ¿no? Tipo, Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Serían 200.000 entonces. Muy, pero muy bien. Muy bien. Dividido el tipo de cambio que lo tenemos acá, 235, ¿sí? Dividido entonces, 35, fíjense que está un poquitín desactualizado, ¿no? Perdón. está 365. Está. 235, sí. Pesos, pesos por dólares, acá no lo quiero confundir. No quiero confundir la división esta con la de acá. Vamos a hacer así.
Bueno, esto es más lento que el pizarrón, ¿eh? Ahí está. Sí, creo que se entiende, ¿no? 200.000 dividido 235, ¿sí? Acá tendríamos un resultado que les da 851,06. 851,06, ¿qué? Ay, borré. Dólar. Perfecto. Muy bien. Y estos que también quedan fijos, para el total de los costos fijos tendríamos que sumarlo ¿a qué? Costo A fijo. los 37.000. Total. Perfecto. Espectacular. Espectacular. Muy bien. ¿Sí? Que por ahí, después lo que no se conectaron, lo van a ver en el video. ¿Sí?